Bendiciones, hermano, le habla Alberto Fonseca, su hermano de Managua, Nicaragua, del canal Católico Nada. Hoy voy a explicarles en forma sencilla, siempre tratando de ser lo más claro y con el lenguaje más sencillo, acerca de la iglesia única que fundó Jesucristo. En el mundo actual hay un montón de iglesias que se hacen llamar iglesias y que todas aducen ser la iglesia que fundó Jesucristo. Y lógicamente hay personas que creen de que Jesucristo también dejó un supermercado de iglesias y que se puede escoger la que más le guste a uno. Casi todas estas denominaciones, cuando andan seduciendo al ingenuo, al que no sabe nada también, le leen algún texto bíblico que supuestamente certifique la presencia de cualquiera de estas denominaciones fundadas por hombres. Por ejemplo, los testigos de Jehová usan Isaías 43:10, un texto que dice: ustedes serán mis testigos, pero se refiere al pueblo de Israel, y ellos al ingenuo le dan ese texto, pretendiendo demostrar pues de que los testigos de Jehová estaban desde antes de Jesucristo. También los adventistas esgrimen Génesis 2 del 1 al 3 referente al que ellos son la iglesia que guarda el sábado, porque ellos tienen una obsesión por el sábado. También los que se hacen llamar iglesia pentecostal, que fueron fundados por Charles Farran a comienzos del siglo XX, seducen o engañan con Hechos de los Apóstoles capítulo 2 del 1 al 5. La secta que el gringo Richard Spurling fundó en 1886, que le puso Iglesia de Dios, y también citan algunos textos bíblicos y engañan, sorprenden al que no sabe nada con Primera de Corintios 2 del 1 al 2, Segunda de Corintios 1:1. También está la que se hace llamar Iglesia de Cristo, que de fachatez le leen Romanos 16:16, entonces que dice la Iglesia de Cristo. También la que se hace llamar Iglesia del Nazareno, le leen Hechos de los Apóstoles 24:5. Siempre buscan alguna forma de engañar a la gente, y hay gente ingenua que se lo cree. Pues la verdad que es importante identificar a la iglesia de Jesucristo, porque Jesucristo dejó una sola iglesia y la dejó para salvarnos, para santificarnos a través de la iglesia, porque Él tuvo que al momento después de la resurrección tuvo que irse al cielo y dejó a su iglesia a cargo de la predicación del evangelio, de las buenas nuevas, del nuevo pacto. Entonces es una iglesia nada más. Si nosotros pensáramos en forma pragmática, o una persona fuera muy pragmática, solamente busca los rastros de la iglesia a través de los siglos y va a encontrar solo a la iglesia católica. No lo pueden engañar con un texto bíblico. Pero está claro de que a quienes engañan son a gentes que no saben nada y comienza con la premisa falsa que tiene que decirlo la Biblia, y que la historia no hay que tocarla, sino que solo en la Biblia debe decir. Y realmente en la Biblia no dice así literalmente Iglesia Católica. Pues bien, vamos a buscarle el rastro en la Biblia a la Iglesia Católica. Vamos a ver
qué señales encontramos aquí en la Biblia para que veamos plasmada a la iglesia única que fundó Jesucristo. Y vamos a comenzar nuestro relato sencillo, como les dije, que leamos en la Biblia el capítulo 1 de San Juan, y comenzamos por el versículo 35 hasta el 42, donde está Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y mira venir a Jesucristo, mira, y entonces él se lo señala: he ahí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos de Juan se interesan porque ellos andaban en búsqueda precisamente de ese Cordero de Dios, y se fueron con el Señor y le preguntaron dónde vivía, y el Señor los llevó donde vivían. Y luego, cuando vienen ya la hora, dice la Biblia, la hora 10, más o menos vienen siendo como las 4 de la tarde, Andrés, que era uno de esos 2 discípulos que siguieron al Señor, vio de lejos a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Este encuentro del Señor con Simón, dice el texto de que el Señor lo quedó mirando fijamente a los ojos y le dijo: Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado piedra, Cefas, que quiere decir piedra. La verdad que el término Pedro es simplemente una castellanización para que suene en castellano, pero que el nombre en arameo es Cefas, piedra. El relato termina ahí, de ese encuentro, que imagínense ustedes a Simón extrañado, que apenas vio al que su hermano le presentó, le cambió el nombre por un apodo. Bien le pudo haber cambiado el nombre por silla, por mesa. Le puso un apodo, piedra. El relato lo trasladamos a Mateo, al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 hasta el 19, cuando dice el relato que venían con Jesús en Cesarea de Filipo, y que el Señor le preguntó: ¿quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos le dicen: algunos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que algunos de los profetas. Y Simón levanta la mano y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le replica: dichoso tú, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, tú eres Cefas, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates quedará desatado en el cielo. Claramente el Señor está designando a Simón como el fundamento de su iglesia. Está otorgando autoridad. Hay que acotar
que en este caso los protestantes siempre nos dicen de que allí el Señor se señaló a sí mismo. Y tengo varias consideraciones referente a este encuentro. La primera consideración es que el Señor dice que edificaré mi iglesia en singular, una iglesia, allí queda plasmado que es una iglesia nada más. Y esa primera consideración que ellos nos señalan es que no dice iglesia católica. Ciertamente no dice iglesia católica, pero tampoco dice iglesia adventista, ni iglesia bautista, ni iglesia pentecostal, ni ningún otro nombre. Y es un argumento muy infantil recurrir a eso, porque realmente al no decir ningún nombre, se ve claramente que el Señor no le puso nombre a su iglesia, simplemente es su iglesia. Y como les dije, si hablamos de pragmatismo, una persona sensata, pues da una ligera investigación y rápidamente da cuenta de que ninguna iglesia puede demostrar su presencia en los primeros siglos que no sea la iglesia católica. Los vestigios de templos o comunidades de la iglesia en los primeros siglos, todos son de la iglesia católica. Los mártires de los primeros siglos, todos los mártires, los nombres de los mártires de los primeros siglos, todos son de católicos. Otra consideración es que Cristo se señaló a sí mismo, dice. Si el Señor se hubiese señalado a sí mismo, el diálogo pierde armonía. O el Señor inmediatamente que Simón le dijo de que Él era el Cristo, y el Señor comenzó con él: dichoso tú, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Y continúa con él: que a ti te digo que tú eres piedra, y sobre esta misma piedra. Aquí también hay una consideración gramatical que la verdad que no me gusta ponerme a profundizar en eso, pero hay un dato importante en el griego ahí. Cualquiera puede recurrir al traductor griego, y dice epitauti, que dice sobre esta misma piedra, o sea, sobre Pedro. Además, recordemos que que le había cambiado el nombre precisamente. Entonces, decir que se señaló a sí mismo es que pierda armonía el diálogo. Siempre está hablando con Pedro, le dice que tú eres la piedra, que esta iglesia nadie la va a poder destruir, y que yo te doy la llave, y lo que ates en la tierra. Todo denota es la armonía en el diálogo, que todo esto es atribuciones para Pedro. Solo a Pedro, en toda la Biblia, solo a Pedro le da las llaves. Recordemos que hay una analogía, porque este evangelio es el evangelio más semítico, es el evangelio que tiene el mensaje judío, y los judíos entendían perfectamente qué significaba entregar las llaves. La analogía la encontramos en Isaías 22, lo podemos leer desde el 15 hasta el 22. Isaías 22, desde el 15 al 22, cuando a este que se llamaba Sebna prácticamente queda destituido, y le encargan, le dan las llaves, el rey se le entregan las llaves y el mando a Eliaquín, el hijo de Hilquías, y le dan las llaves, y le dicen algo como: lo que tú cierres nadie lo podrá abrir, y lo que tú abras nadie lo podrá cerrar. Muy parecido a lo que se le dicen a Pedro,
con la diferencia que con Pedro son mayores responsabilidades porque es el reino de los cielos, no es un reino terrenal. Y también en ese texto dice será considerado como un padre, dice ahí. Es lo que nosotros hemos considerado a Pedro en este caso como el padre, el padre de padres, que queda a cargo de la iglesia. Otra consideración que ellos nos señalan, que no puede ser Jesús, porque no puede ser sobre Pedro, porque es sobre Jesús, porque como nosotros también argumentamos que apoya nuestra posición católica de que Jesús fundó su iglesia sobre Pedro y los apóstoles y los profetas, como dice Efesios 2:20, entonces dice que estamos equivocados y que al mezclar ahí a los profetas, dice que los profetas son anteriores a los apóstoles, a la iglesia, y en cambio Cristo es eterno, y sí, Cristo sí está en el tiempo de los apóstoles, porque Cristo es eterno, es Dios. Pero tenemos que señalar que el texto de Efesios 2:20 se refiere que está fundamentada sobre los apóstoles en primer lugar y sobre los profetas en segundo lugar, pero no es a los profetas del Antiguo Testamento, ni Elías, ni Jeremías, ni Ezequiel. Son los profetas del Nuevo Testamento que también están reflejados en la Biblia. En Hechos 11:27, en Hechos 13:1 y Hechos 15:32. Ahí están los profetas del Nuevo Testamento. Entonces la iglesia está fundamentada sobre los apóstoles y nosotros agregamos con Pedro a la cabeza, dada esta característica, esta autoridad que solo a Pedro le da el hecho de las llaves. Y otras consideraciones que las vamos a ver posteriormente. Otra objeción protestante es que en el catecismo de la iglesia, el numeral 424, nosotros expresa claramente el catecismo de que es sobre la confesión de fe de Pedro, y nosotros decimos que es sobre Pedro. Lo que ellos no pueden entender es que ya es la confesión del nuevo nombre que le puso a Simón. Ya están unidos intrínsecamente el nuevo nombre con la confesión. Entonces Jesucristo funda su iglesia sobre Pedro y su confesión, porque están unidos. Ya recordemos que ya antes de su confesión ya le había cambiado el nombre. Y también recordemos que Natanael en San Juan 1:49 lo confesó primero. Sin embargo, no fue sobre Natanael, sino que sobre Simón. Entonces volvemos a que en Efesios 2:20 San Pablo lo dice claramente y establece las diferencias, porque también ellos creen que en la Iglesia Católica nosotros ponemos a Pedro como el dueño de la iglesia, o ponemos a Pedro como superior a Jesucristo. Nunca. El mismo texto 2:20 aclara que son dos piedras diferentes, fundamentadas sobre los apóstoles. El que fundamenta es Cristo, el constructor es Cristo. Recordemos que Cristo es la piedra desechada por los constructores, según como dice el Salmo 118. En el Salmo 118:22 dice que es la piedra desechada por los constructores. En este caso los constructores son los judíos que desecharon a Cristo. Y en este caso con Pedro es Cristo el constructor. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces esa última consideración de que la confesión de Pedro se cae porque es la confesión de Pedro, ya el nuevo nombre.
y Natanael lo había confesado primero. Sin embargo, esta iglesia, Pedro recibe del Señor unas consideraciones especiales que denota su primacía. Esta iglesia tiene las promesas del Señor. Le prometió Él como piedra angular, se constituye como piedra angular otra piedra. Es la piedra que fortalece la edificación. Y de hecho, nadie podrá destruir, es una promesa de Jesús, que nadie podrá destruir la iglesia, ni los malos católicos, ni los protestantes. Nadie puede destruir la iglesia, por mucho que le presagien los enemigos de la iglesia cualquier cosa sobre descalificativa a la iglesia, nadie podrá destruirla. La otra promesa del Señor, que estará con ella hasta el fin de los días, el Señor lo cumple. Las consideraciones y las suposiciones y los señalamientos de los enemigos de la iglesia no impedirán que Cristo cumpla su promesa. Esta iglesia, perseguida desde el principio, hay un relato muy interesante en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, donde Saulo de Tarso, un hombre fanático, religioso, discípulo de Gamaliel, va en pos de los enemigos, de lo que ellos consideraban enemigos, de los impostores, de los que seguían al impostor. Va camino a Damasco y es derribado, y de la luz sale una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? El Señor anda persiguiendo a la iglesia, y el Señor le dice: ¿por qué me persigue? Él le dice: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Luego el relato continúa donde Saulo se le ordena seguir a Damasco. Ahí lo recibe Ananías y ahí es instruido por Ananías y por toda la iglesia que estaba en Damasco, y se le caen las vendas, o sea, que le caen las escamas de los ojos porque había quedado ciego, y eso teológicamente es que comprendió todo, que Jesucristo no era un impostor, porque Saulo de Tarso llevaba la idea que tenían todos los judíos de que los cristianos iban a esconder su cuerpo o robarse su cuerpo para después decir que había resucitado, y hasta habían puesto un guarda en la tumba. Y entonces, pues, Saulo de alguna manera pensaba que lo habían logrado esconder, habían logrado llevarse el cuerpo y para decir que había resucitado, pero ahora ya entendió que realmente ese era el Mesías, y ya al estar varios días con la iglesia, pues lo pusieron al tanto de todo lo que el Señor había enseñado. Allí comprendió Saulo que estaba dando cosas contra el aguijón, como él mismo dijo. Y no, si consideramos a Saulo, que ahora se convirtió en el poderoso predicador, apóstol Pablo, si consideramos que tuvo ese encuentro con el Señor, y luego que la iglesia lo puso al tanto de todo, seguramente ahí le dijeron todo lo que había sucedido desde que comenzó el ministerio del Señor. Si él hubiese tenido una actitud como asumen algunos iluminados de la actualidad, que dicen que Dios les habló y que fundaron otra iglesia. En este caso, Pablo, cuando le es revelado todo, él supo que esa iglesia
habían dos hermanos que querían ser los primeros, que peleaban por ser los primeros. Había uno que eran los hijos de Zebedeo, pues, Santiago y Juan. Había otro que era el sinónimo de la desconfianza, que era Tomás. Había otro que lo había negado 3 veces. Había uno que lo había traicionado, de Judas. Y que al fin todos huyeron a la hora de que el Señor lo crucificaron, y solo el más jovencito había quedado. Si San Pablo hubiese dicho, no, pues yo para qué me voy a integrar a esa iglesia, mejor voy a fundar mi iglesia porque yo soy más instruido en la ley. Y ahora que ya conozco el mensaje, que ya vino el Mesías, pues yo puedo asumir y tener mis seguidores porque yo sí tengo conocimiento. Pero no, la actitud de él fue humilde y se integró a la iglesia, se integró como un discípulo más. Acordémonos que Saulo había sido testigo o en cierta forma cómplice de la muerte de Esteban. Lo dice en la Biblia, Hechos de los Apóstoles 7, 58 y 59. Y ese que Esteban era la iglesia que imponía las manos. Esteban le había sido impuesta las manos. En Hechos 6, del 5 al 6. También el mismo Pablo le fueron impuestas las manos. Eso es lo que le llamamos nosotros sucesión apostólica. Le fueron impuestas las manos en Hechos 13:3. A su vez él le impuso las manos a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:6. También está reflejada la imposición de manos en 1 de Timoteo 4:14. 1 de Timoteo 5:22 dice que no hay que imponer las manos a la ligera. Esta iglesia no impone las manos a la ligera. Aquí, eso que le llamamos sucesión apostólica por imposición de manos, es una cadena, un eslabón, que la última cañadita, el último pobladito más humilde aquí en Nicaragua y en el mundo, de una iglesia católica. Ese sacerdote que está ahí le fueron impuestas las manos por otro, que a su vez le fue impuesto las manos por otro, y la cadena va hasta los apóstoles. Entonces este Pablo, el predicador, el apóstol Pablo, se convierte ya en un apóstol poderoso que hace apología de la unión indivisible de Cristo con la iglesia. En Efesios 1, 23 y 24 expresa claramente que la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Están unidos. Por eso no podemos aceptar que nos hablen de que siguen a Cristo y le peguen un puntapié a su iglesia, como hacen pues toda la mayoría de los protestantes, que como se saben fuera no son la iglesia del Señor, entonces pretenden predicar o predican un Cristo decapitado para injertar su agrupación como cuerpo de Cristo. Entonces San Pablo insiste también en Colosenses 1:18 que el Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. También lo compara con la esposa, Efesios 5:25, y también Efesios 5:29 al 32 es muy bonito la comparación que hacen de que Cristo cuida a la iglesia, que nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo cuida y lo alimenta. Así mismo hace Cristo con su iglesia, la cuida y la alimenta. Y dice el texto que serán una sola carne. Este es un misterio, dice, y lo refiero a Cristo y su iglesia, una sola carne. Por eso, porque San Pablo, cuando recibió la enseñanza, le dijeron de que Cristo estaba unido a la iglesia y que lo que Dios unió no lo separe el hombre, como dice San Marcos 10:9. Es por eso que es importante
identificar la iglesia, porque no es en cualquier iglesia, tiene que ser en la iglesia que dejó Jesucristo, como le digo, para santificarnos y para salvarnos. Él dejó, precisamente antes de ascender al cielo, dejó a Pedro como pastor de la iglesia, que le encargó su oveja y su cordero. San Juan 21, del 15 al 17. Recordemos que al Señor se le identifica como el buen pastor si nosotros queremos obedecer al buen pastor, si somos las ovejas, somos los corderos del buen pastor. Obedecemos a Jesucristo, que nos dejó un pastor terrenal, que es Pedro. Esta es la característica de esta iglesia, que tiene un pastor universal, que no la tiene ninguna otra denominación fundada por hombres. Una iglesia que tiene unas atribuciones que son muy importantes, porque nos administra todos los medios para salvarnos y para santificarnos. En Hechos 2:47 el Señor dice que agregaba a su iglesia a los que iban a salvar. La iglesia no la dejó de adorno. Otras atribuciones de la iglesia es la que administra los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1 es la que ministra el nuevo pacto. 2 Corintios 3:6 es la iglesia que tiene los embajadores de Cristo. 2 Corintios 5:20 es el pilar y el fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15 es donde la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta. Efesios 3:10. Entonces es importante, hermano, no dejarse engañar, no dejarse sorprender porque alguien le diga: nosotros somos la iglesia de Jesucristo, porque escogieron un nombre en la Biblia y se pusieron ese nombre. Ningún texto bíblico va a convertir a una secta que evidentemente podemos encontrar su progenitor terrenal, lo va a trasladar al siglo I. Es imposible. Solo en la iglesia de Jesucristo se nos alimenta con el pan de vida, con la Eucaristía. En Hechos de los Apóstoles 2:46 dice que participa la iglesia en la partición del pan todos los días. Esa característica solo la tiene la Iglesia Católica, además de que es la iglesia que tiene en gran consideración, respeto, veneración a la Madre del Señor, a la Virgen María, que ninguna otra denominación fundada por hombres la tiene. Realmente esa unión indivisible de Cristo debía de hacernos reflexionar, de Cristo con su iglesia nos debía hacer reflexionar, que es con su iglesia, no con cualquier otra. Pero la verdad que estamos hablando de personas que quedan cegados, quedan hipnotizados por la predicación o por el lavado de cerebro que le hacen a cualquier secta que haya fundado un hombre. Ahora hay iglesias de todos los gustos y colores, todas diciendo ser la iglesia de Jesucristo. Todas se cobijan, si no pusieron el último argumento que usan, como no dice Iglesia Católica, dice en Hechos 11:26, dice que le llamó cristianos en Antioquía. Y entonces bajo ese término cristiano, como ellos se hacen llamar cristianos, cualquier secta que fundaron la semana pasada se quiere amparar en ese texto. Pero como les digo, en forma pragmática y sencilla en la historia no vamos a encontrar a nadie, ningún rastro de los adventistas, ni de los pentecostales, ni de los nazarenos, ni nada, ninguna secta en los primeros siglos. Solo la Iglesia Católica también puede aportar nombres
de cristianos prominentes de la iglesia primitiva que podemos recurrir a sus escritos para confirmar que es la iglesia católica. Entonces, ya que nosotros encontramos esas características, un pastor universal, sucesión apostólica a través de la imposición de manos, la Eucaristía todos los días, aunque cualquier secta puede ocurrírsele también hacer lo que le llaman ellos la Santa Cena todos los días, por mucho que pretendan imitar a la iglesia o pretender engañar a la gente para retratarse en ese texto de Hechos 2:46. No sirve, porque además ellos no creen en la presencia real de Jesucristo, siempre le van a hablar de un símbolo, de un recuerdo. Pero la verdad que nosotros no hablamos de símbolos, hablamos de la presencia real, igual que consta en los documentos de la iglesia primitiva. Así que, hermano, el mensaje ese no nos debemos engañar, a pesar de que ha habido una efervescencia, una agresiva campaña de proselitismo sectario en los últimos tiempos. También están soplando aire fresco, una ola fresca de católicos que están despertando y que están trabajando por la iglesia, convertidos por ejemplo, en el pueblo en Estados Unidos hay grandes conversos a la iglesia católica como Scott Ham, como Tim Staples, como Marcus Brody, y en Latinoamérica como tenemos Fernando Casanova, y tenemos también un gran apologista brillante como es el padre Luis Toro, y hay una oleada de jóvenes brillantes apologistas católicos que están surgiendo, que tienen canales en YouTube, que les invito a que los busquen, hermanos de toda Latinoamérica que están viendo una oleada de apologistas que están trabajando en la defensa de quien todavía, el católico que todavía se confiesa católico, y que lo invitamos a despertar, a ponerse en acción, porque esta es iglesia en movimiento. Necesitamos católicos que den la cara, que sepan dar razones a quien nos pregunta, a quien tiene dudas. Por eso yo humildemente pongo mi granito de arena aquí en Nicaragua, y aquí en Nicaragua hay ya bastantes hermanos que están trabajando en la apologética. Yo me he encontrado y me ha dado mucha alegría encontrarme con un montón de jóvenes y viejos también que le están entrando a la apologética para ayudar a los hermanos que más desfavorecidos en el conocimiento. Solo el último mensaje que lo dice la Biblia mismo, en Efesios 5:14, despierta, hermano que está durmiendo, hermano católico que todavía crees que tenés que estar solo sentado. Este es mensaje para ustedes, hermano. Despierte, tú que duermes, levántate de los muertos y que la luz de Cristo te alumbre. Recuerden, iglesia es una, y ahora le podemos poner, cuando dice en la Biblia iglesia, le podemos poner sin miedo, sin temor, con la convicción plena, el apellido católico. Recuerden, una vez más, católico o nada. Bendiciones.